Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a ver el siguiente sintetizador. En el anterior vimos Minisynth y hoy vamos a ver GMS. Aquí vamos a borrar este, ya no nos interesa, solamente para que lo puedan ver. Vamos a sustituirlo desde aquí. Vamos a seleccionar GMS, ahí está. Y tengo esta misma visualización que estábamos usando en el episodio anterior. Este es el sonido predeterminado de GMS. GMS es un sintetizador híbrido. Esto significa que combina distintas formas de síntesis. Sustractiva, modulación de anillo, FM. También tenemos sincronización y otro más, ¿no?, que es de filtro. Si quieren aprender un poco más a fondo sobre qué es lo que hace cada uno de estos tipos de modulación, les recomiendo que vean el curso de diseño de sonido que está aquí arriba a la derecha. Vamos a ir pestaña por pestaña, viendo qué hace cada una de estas funciones y con algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ir por la primera. La primera es el filtro. Como ya vimos en episodios anteriores, el filtro tiene dos parámetros, que es el corte y la resonancia. También tenemos aquí los tipos de filtro. Podemos ver que hay tres, a diferencia de Minisynth, que solamente tenía filtro paso bajo. Aquí tenemos paso bajo de 12 decibeles por octava, paso bajo de 24 decibeles por octava y paso alto. Para aplicar el filtro vamos a seleccionar primero el amount, la cantidad de filtro que nosotros queremos. Y esto es para que se aplique la envolvente. Es una envolvente muy simple que solamente tiene ataque y decay. Automáticamente cuando se acabe el decay va a estar en un punto de sustain. El de sustain podría considerarse que es lo que nosotros le pongamos aquí en el amount. Y el release no tiene release. Muy bien, entonces aquí vamos a escuchar los filtros. Ahora con otra resonancia. Vamos a seleccionar el otro filtro. Ahí está, y el filtro paso bajo. Paso alto, perdón. Muy bien, vamos a ver ahora la envolvente. Vamos a seleccionar el filtro paso bajo y vamos a poner un envolvente. Vamos a suponer que quiero que tenga este ataque y esta caída. Ok, ahí ahora sí también lo vamos a mover hacia el lado opuesto porque está al centro, es como si estuviera apagado. Ahora va a ser el inverso. Es decir, comenzaría primero arriba y luego se va cerrando. Al revés de este, que primero se abría y después se cerraba. Este primero se cierra y después se abre. Ok, solamente es para que el comportamiento sea el inverso. Después tenemos el KBD, que es Keyboard Tracking. Eso significa que dependiendo de la tecla que ustedes estén oprimiendo, el valor del corte del filtro va a cambiar. Por ejemplo, si tenemos un ataque, vamos a hacer un tipo block. Por ejemplo, algo como eso. Muy bien, ahora si se fijan aquí vamos a poner el espectro. Cuando yo toco hasta C6, estamos por debajo de 4 GHz, pero si activo el Keyboard Tracking, podemos ver que ahora deja pasar un poco más arriba. O sea que el filtro se va abriendo si yo toco notas más altas y se va cerrando si toco notas más bajas. Muy bien, eso es lo que hace el Keyboard Tracking. Vamos a ver la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es la de los osciladores. Esta es otra diferencia contra el Minisynth, porque Minisynth solamente tenía un oscilador y aquí tenemos dos. Vamos a ver que tenemos el A. El A es el que vamos a escuchar de forma predeterminada. Voy a volver a dejar el filtro completamente abierto para que escuchemos la forma de onda completamente limpia. Ahí la pueden ver. Y la que estamos escuchando ahora se llama Beast. Y nosotros le podemos tocar ahí para ver el resto de las opciones. Hay muchas más disponibles. Por ejemplo, no sé, este Funky. Podemos seleccionar Liquid, Ogre, Senoidal. Hay muchas más que pueden ustedes elegir.
Ok, me voy a quedar con diente de sierra. Como ya hemos visto, es una de las más útiles. Y este no lo estamos escuchando porque de eso depende el balance. Cuando nosotros estamos al centro, vamos a ver que escuchamos solamente el oscilador A. Si yo lo comienzo a mover hacia arriba, más o menos ahí a la mitad de camino entre el centro y lo máximo, ahí estoy escuchando por igual tanto el So como el Beast. O vamos a cambiarlo por otro, voy a ponerle por ejemplo senoidal. Y lo estoy poniendo al 100%, pero también puedo irme hacia abajo. Y otra vez, a la mitad ahí podemos escuchar la mitad de la combinación. Y menos 100%. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es la fase. Vamos a poner atención, por ejemplo aquí. Pueden fijarse que aquí en la línea de 25 milisegundos la fase es positiva. ¿Ok? Si yo me voy hacia el lado opuesto, va a cambiar. Esto también depende de la forma de onda. Hay algunas donde se ve todavía más claramente. También podemos cambiar el pitch del oscilador B. Más bajo. Más alto. Vamos por semitonos. Pueden ser 2 octavas hasta arriba, 24 semitonos. O 2 hacia abajo. Muy bien. Tenemos también la fase del B. Lo podemos mover adelante y atrás. Esto sobre todo es importante cuando lo estamos combinando contra el otro, porque por sí solo no vamos a notar mucha diferencia. Y luego tenemos también ruido blanco. Lo podemos mezclar ahí con nuestro sonido. También podemos hacerlo ligeramente desafinado para crear algo de movimiento. Estamos desafinando el oscilador B. Adelante y atrás, el equivalente a medio semitono. Que eso es lo que vale aquí, 50 céntimos. Muy bien, estas son las primeras dos perillas. Vamos a ver la tercera. La tercera perilla es bastante importante, perdón, la tercera pestaña, porque nos permite controlar las modulaciones. Aquí es donde ya nosotros seleccionamos en sí cuál es el tipo de síntesis que va a estar haciendo GMS. Si lo dejamos así apagado, es decir, la cantidad de modulación 0, sería básicamente sustractivo. Pero podemos seleccionar entre estos tipos, el tipo anillo, FM, desincronización y filtro. El tipo de anillo es un tipo de síntesis de frecuencia, perdón, de amplitud modulada, AM. Yo le puedo seleccionar aquí el tipo de modulación que voy a aplicar. Y ahí la comienzo a aplicar con este deslizador. Ahí sería el 100% de modulación. La modulación siempre va a ser del B aplicado hacia el A. Vamos a ponerlo esto para que sea más claro. Voy a poner 2 ondas senoidales. Y voy a poner el pitch de B, lo voy a poner muy alto. Y voy a quedarme únicamente con este al centro. Es decir, estoy solamente escuchando el oscilador A. Pero en cuanto yo comienzo a aplicar la modulación, independientemente de que yo no estoy escuchando al oscilador B, de todas formas, sí lo puedo utilizar para modulación. Vamos a probar otro tipo de síntesis, FM. Vamos a probar la otra, la de sincronización. Aquí la de sincronización no hace mucho porque los dos están en la misma múltiplos de octava. Y además los dos son senoidales. Aquí tendría que ser algo un poquito más elaborado. No sé, vamos a poner un triángulo. Ok, el sync es la tercera. Y por último tenemos el filtro. El filtro aquí, mientras más diferentes sean las ondas, mejor, porque una va a quitarle armónicos al otro. Así que si tenemos primero una forma de onda que sea muy compleja, podremos usarlo para que otra más simple le quitara armónicos y de esa manera obtener otra forma de onda distinta. Luego tenemos esta envolvente de cómo se está aplicando la modulación. Aquí creo que con FM es como sería más evidente. Este movimiento que estoy haciendo lo puedo asignar a esta perilla. Puedo darle aquí la cantidad de modulación y cómo se va a mover ese envolvente.
Ok, luego tenemos esta sección que está acá y esto tiene que ver con la manera en la cual están tocando en tiempo real, porque MW significa mod wheel o rueda de modulación, que es este control que tenemos aquí abajo, que lo pueden activar dándole aquí un toque. Muy bien, entonces ustedes pueden seleccionar algo. Aquí te dice qué es lo que ustedes pueden poner, por ejemplo, un filtro o la modulación del oscilador. Por ejemplo, voy a apagar aquí las envolventes. Y con la rueda de modulación, mientras ustedes están tocando, con una mano por ejemplo acá y con la otra aquí, pueden grabar esto en tiempo real. Ya sea que el destino sea el filtro, el LFO o la oscilación o la modulación del oscilador. Luego tenemos este que dice PB Range. Esto significa pitch bend, el rango del pitch bend, es decir, este otro parámetro. Por ahora, de forma predeterminada, viene a 2 semitonos. Ok, ahí lo estoy subiendo a 2 semitonos, que sería aquí, 1, 2. Podemos ponerle para que sea de un semitono. Podemos ponerle para que sea de 7 semitonos. O lo que es lo mismo, una quinta justa y también una octava. Muy bien, y aquí la cantidad de modulación que se va a estar aplicando cuando llegue al 100% del mod wheel. Por ejemplo, ahí estaría como que limitando la cantidad de movimiento de la rueda de modulación. Ok, eso es lo que hace en la tercera pestaña. Vamos con la cuarta. La cuarta es el nivel en general. Aquí yo puedo seleccionar, voy a volver a cambiar el oscilador para escuchar algo un poquito más complejo. Vamos a poner un diente de sierra. Bien, en nivel, esto es simplemente el volumen total. Podemos subirlo, podemos bajarlo. Podemos cambiar el panorama. Izquierda, derecha. Tenemos la envolvente de volumen, ataque, caída, sustain, relajación. Esto todo ya lo vimos en el episodio anterior. Aquí un pequeño tip, si no quieren que produzca una especie como de clic, denle un poquito de ataque. Una cosita de nada. Ok, y esto ya lo conocemos muy bien del video anterior. Vamos a pasar a la que sigue. Esto es un envolvente que nosotros podemos asignar a lo que se nos haga más útil. Es un envolvente libre. Podemos tener la cantidad de la envolvente que queremos aplicar. Luego está el ataque, la caída, el sustain y el release. Entonces, en los mismos controles de un envolvente ADSR, podemos activar que esto sea sensible al velocity, ¿no? Dependiendo del velocity que estemos oprimiendo en la nota. Y sobre todo aquí es el destino, es decir, qué es lo que va a modular este envolvente. Por ejemplo, el pitch, esto es algo que no habíamos visto en las pestañas anteriores. Podemos modular el pitch, porque para el filtro, pues bueno, ya tenemos su propia envolvente simple desde la primera pestaña, que eran estos dos controles. O por ejemplo para el otro, para la modulación, ya tenemos estas que son simples, pero podemos utilizar esta otra, por ejemplo el pitch. Ahora no hace nada porque no he puesto aquí cantidad de modulación, pero en cuanto yo le empiezo a dar hacia arriba, es una modulación positiva. O podemos hacerlo también como modulación negativa, que es lo mismo que habíamos visto acá, amount hacia arriba o hacia abajo. Puede ir en ambos lados. Ok, eso es lo que hace la envolvente libre. Muy bien, y si activamos el velocity, dependiendo, ¿no?, de la intensidad de la nota, por ejemplo, si se van al piano roll y ustedes cambian el velocity, en ese caso pueden hacer, ¿no?, que cada una de ellas, vamos a revelarlo aquí abajo, tenga un comportamiento distinto. Por ejemplo, que la envolvente se aplique más o menos dependiendo del nivel de velocity. Vamos a continuar con la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es un oscilador de baja frecuencia. Esto ya habíamos visto. Bueno, vamos a apagar esto.
nosotros podemos activar la cantidad del LFO que queramos de la oscilación. Podemos seleccionar la forma de ese filtro, hacia dónde lo queremos encaminar, o sea, qué es lo que queremos que controle. Por ejemplo, puede ser el volumen, el panorama, la frecuencia, la modulación que hayamos seleccionado en la pestaña de Mode o el filtro. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en frecuencia. Vamos a ponerle aquí también la velocidad de la oscilación. Voy a ponerle una velocidad bastante rápida. Ahí pueden ver que el movimiento es poco, aunque la velocidad es la misma. Y aquí la velocidad es la misma, pero el rango que recorre es mucho mayor. Y también la forma de la oscilación. También lo podemos hacer negativo. Pues bueno, aquí ya vieron los diferentes destinos que tenemos. Panorama, modulación y el filtro. Ahora vamos a ver aquí la parte de las voces. Las voces, nosotros podemos cambiar el tono por completo de todo el sonido, bajarlo de octava o subirlo 2 octavas. Porque el que habíamos visto en el de oscilador solamente era para el oscilador B. Aquí vamos a controlar el pitch de todo el sonido. También tenemos este que dice slide. Es decir, si queremos que haya una especie de desplazamiento o deslizamiento en el pitch entre 2 notas separadas. Si es instantáneo o es más lento. Estos vamos a dejarlos por un momento y del lado derecho tenemos este que es monofónico. Actualmente, si yo toco 3 notas al mismo tiempo, puedo hacer un acorde. Si yo lo pongo en monofónico, solamente una nota al mismo tiempo puede ser tocada. Luego tenemos este que dice voces. Puedo ponerle en 1, 2, 3 o 4 voces. Esto significa que aunque yo oprima una nota, es como si estuviera tocando esta misma nota 4 veces distintas. Y si yo tengo diferentes voces, ahora sí, esto ya tiene utilidad. Porque cada una de esas voces yo puedo cambiar ligeramente la desafinación. En este momento todas tienen la misma afinación. Pero si yo la empiezo a mover, se genera movimiento. Y esta es la cantidad de desafinación. Y esta es la cantidad de estéreo de esa desafinación. Y luego también tenemos este que para el modo de flat, es decir, es la misma nota, solamente cambia ligeramente dependiendo de la desafinación, pero también puedo hacer acordes. Es decir, que las notas que me está generando no son exactamente en esta, sino que a lo mejor es como si estuviera un poquito más arriba, unos cuantos semitonos más arriba, y se genera un tipo de acorde. Y también lo podemos hacer para que sean octavas. Es decir, en esta misma nota, pero una octava más arriba o una octava más abajo. Y por último tenemos la última pestaña, la pestaña de efectos, donde tenemos 3 ranuras de efectos. Está aquí de este lado izquierdo, 1, 2, 3 ranuras, y de este lado se enciende el efecto. Aquí lo interesante es que para cada una de las ranuras yo puedo seleccionar cuál es el efecto que quiero utilizar. No debe ser forzosamente el que ya viene de forma predeterminada. Y estos efectos son los mismos que ya habíamos visto en la parte de miscelánea, el de multi-efectos. Pueden ver que está delay, reverberación, estaba también los filtros, flanger, phaser, box. Y es como si todos estos efectos estuvieran incrustados dentro de esta sección y puedo tenerlo 3 veces. Vamos a ver un ejemplo, voy a poner, no sé, algo de delay. Tengo ahí el delay, lo enciendo. Y luego le vamos a dar la cantidad del efecto que quiero. Podemos seleccionar el tiempo. Y con estos son los 2 ajustes principales del efecto de delay. Estos dos lo que hagan van a cambiar dependiendo del efecto que esté seleccionado. Por ejemplo, en este caso, este va a representar la cantidad o el volumen de los ecos.
Y eso significa el filtro que le va a aplicar a esos ecos. Un filtro paso alto o un filtro paso bajo. Vamos a apagarlo y, por ejemplo, me voy a ir a la segunda ranura y voy a poner algo de reverberación. Empiezo a aplicar la cantidad de reverberación. Muevo los parámetros. Está encendido. Por ejemplo, este es el tamaño de la reverberación. No, este es corto, este es largo. Y este es el filtro. Para acá es brillante. Y para acá es como un filtro paso bajo. Y también podemos hacer que tengan modulación, ¿no? Si es que queremos que esto como que se esté moviendo. Por eso viene LFO Rate. Y bueno, ahí ustedes pueden probar los otros efectos. Como digo, ya estos ya los habíamos visto en la parte de misceláneos, de los multi-effects. Y eso es todo lo que necesitan saber para empezar a crear sus sonidos con el GM Synth. Algunos presets ya los pueden ver acá, están bastante buenos algunos. Por ejemplo, aquí están los bajos. Este tiene más presets que Mini Synth, pero aún así, precisamente para eso son estos videos, para que no dependan únicamente de lo que ya tiene, sino que ustedes pueden crear sus propios sonidos y que nada más, y que no los detenga, no solamente lo que ya traía esto. Muy bien, en el siguiente episodio vamos a ver otro de los sintetizadores. Ese también es muy bueno para hacer lo que se conoce como super saws, que son uno de los sonidos más utilizados dentro de la producción musical. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.